Desde hace siglos, distintos pensadores han propuesto modelos educativos que reflejan su visión de la naturaleza humana. Por un lado, tenemos la perspectiva de San Agustín, para quien el alumno nace con una inclinación natural al error. Y la instrucción debía ser una disciplina rígida, un proceso estructurado de afuera hacia adentro. Por otro lado, Rousseau plantea algo radicalmente diferente. Ve al ser humano como un buen salvaje, con una pureza natural que debe ser protegida y liberada de influencias externas. Es fascinante cómo esas ideas aún resuenan hoy, ¿no crees? El pensamiento de Rousseau, por ejemplo, permea nuestras aulas actuales. Priorizar la expresión emocional y la comodidad personal del alumno parece ser, como una extensión de esa visión. Aunque claro, esto ha traído ciertas consecuencias. Exacto. La transición hacia este modelo russeauiano ha cambiado profundamente la educación contemporánea. Se ha perdido, en muchos casos, el rigor académico. Los contenidos objetivos suelen quedar relegados a un segundo plano frente a metodologías más subjetivas, basadas en autoexpresión y educación emocional. Esto, además, ha desvalorizado considerablemente la autoridad del profesor. Sí, y no solo eso. Los propios estudiantes parecen estar más enfocados en sentirse cómodos que en enfrentarse a desafíos. Es como si hubiéramos olvidado que el esfuerzo forma parte del aprendizaje. Aquí entra también la influencia de políticas globales como la Agenda 2030. Aunque se presenta como un programa enfocado en la sostenibilidad y el progreso social, existen quienes argumentan que busca intervenir en la educación de manera altamente política. Claro, y con los jóvenes como su principal objetivo. No digo que la sostenibilidad no sea importante, pero cuando se incluyen ideologías específicas dentro de contenidos académicos, el concepto de educación neutral se ve comprometido, ¿verdad? Totalmente. Esta especie de ingeniería social no solo afecta los contenidos, sino también el rol del docente. De autoridad, el profesor ha pasado a ser un facilitador. Esto disminuye su capacidad de guiar y formar críticamente al estudiante, encerrándolo en burbujas de validación personal. Y el resultado, al final, es que tenemos estudiantes que son felices en el aula, pero que quizá salen menos preparados para los retos del mundo real. Es como una contradicción, ¿no? Sin duda. Lo que se necesita es un replanteamiento profundo del propósito de la educación. Los sistemas educativos no pueden continuar priorizando únicamente la autoexpresión o las emociones personales. Exacto. Es interesante cómo todo esto se conecta con el contenido de los textos y programas educativos, ¿verdad? A medida que examinamos cómo las perspectivas ideológicas contemporáneas influyen en ellos, vemos un impacto directo en la forma en que los estudiantes perciben y entienden el mundo. Es un tema controvertido, pero no podemos ignorarlo. Así es. Los libros de texto, hoy en día, no son simplemente una colección de hechos objetivos. Por ejemplo, muchas líneas curriculares presentan visiones de la historia que omiten ciertos eventos o los reinterpretan, y no olvidemos cómo se incorporan conceptos críticos, como el cambio climático de origen antropogénico, como dogmas incuestionables. Es interesante, porque esas narrativas son construcciones que los estudiantes, en su mayoría, aceptan sin cuestionar. Claro, la escuela debería ser un espacio para explorar ideas, no para imponerlas, ¿no crees? Desde luego. Pero esta imposición se ha extendido aún más con la transformación del rol de los educadores. Ya no son instructores que transmiten conocimientos de forma disciplinada, sino facilitadores que priorizan el bienestar emocional del estudiante sobre su formación académica. Esto tiene consecuencias muy reales. Como la erosión de la disciplina en el aula. La idea de que el esfuerzo es clave para superar obstáculos parece haberse dejado de lado. Es algo que, honestamente, me preocupa, porque a largo plazo los alumnos están siendo moldeados para evitar situaciones donde se requiera persistencia. Totalmente. Pero también afecta algo más profundo, que tiene que ver con la estructura social. Un enfoque excesivo en la subjetividad y la autoexpresión fomenta el individualismo y al mismo tiempo socava valores compartidos, que son esenciales para construir comunidades cohesionadas.
porque al final del día, una sociedad no puede sostenerse si no encuentra un equilibrio entre el individuo y la colectividad, ¿verdad? Si todo gira en torno a lo que cada persona siente o quiere expresar, se pierden los lazos que nos conectan. Bueno, es como intentar construir un puente sin que haya un punto de conexión. Esa analogía encaja perfectamente. Y es aquí donde vemos que las políticas educativas recorren un camino peligroso, promoviendo emociones y subjetividad por encima de la construcción de una base sólida de conocimientos y habilidades. Al final, puede que terminemos con generaciones que, aunque bien intencionadas, carecen de herramientas para enfrentar desafíos complejos. Es un problema que tenemos que abordar sin duda. Pero resolverlo exige un cambio significativo en cómo entendemos la educación y lo que esperamos de los sistemas escolares. Sí, absolutamente. Siguiendo con este análisis de los desafíos en la educación, no podemos pasar por alto el caso de las escuelas católicas. Están enfrentando enormes dificultades para mantener su identidad en un entorno educativo cada vez más secularizado. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Hay varios factores en juego aquí. Uno fundamental es el declive en la catequesis efectiva durante las últimas generaciones. Cuando los educadores mismos no cuentan con una formación sólida en la fe, es difícil transmitirla de manera coherente a los estudiantes. Esto debilita la identidad católica de muchas escuelas y en casos extremos las lleva incluso a cerrar. Es como si, sin un fundamento claro, estas escuelas fueran perdiendo lo que las define, pero al mismo tiempo creo que hay oportunidades para cambiar este rumbo. Y para evitar esa desconexión debemos implementar estrategias muy prácticas. Cosas como la adoración eucarística diaria, el rezo del rosario y una participación constante en los sacramentos. Todo esto no solo refuerza la fe, sino que también ofrece un ejemplo vivo para los estudiantes. Así es, pero no podemos ignorar que revertir años de secularización y falta de catequesis será un reto enorme. Esto requiere compromiso, constancia y un esfuerzo conjunto de educadores, familias e incluso las mismas instituciones religiosas. Y también tiempo, mucha paciencia y fe en el proceso. Pero bueno, si algo nos ha enseñado la historia de la educación católica, es que cuando se trabaja desde la convicción, los frutos terminan llegando. Al menos así lo veo yo. Completamente de acuerdo. Y eso, al mismo tiempo, transforma no solo a los estudiantes, sino también a toda la comunidad educativa. Creo que es un reto del que merece la pena ser parte. Totalmente. Y con eso creo que hemos llegado al final de nuestra conversación por hoy. Ha sido un recorrido interesante y sin duda lleno de reflexiones importantes.